¿Cuándo aparecieron los primeros ovnis en nuestros cielos? ¿Es el ser humano una creación de una raza extraterrestre? ¿Y dónde está la evidencia científica de que los extraterrestres intervienen en nuestra vida? En esta investigación documental sobre el papel de los extraterrestres en la historia de la humanidad, se plantean preguntas importantes que siguen siendo relevantes incluso en el siglo XXI. Los ovnis, o objetos voladores no identificados, continúan siendo el principal misterio para la humanidad. ¿Qué extraños objetos flotan sobre la Tierra en diversas partes del planeta? ¿Quién los controla? Si son extraterrestres, ¿por qué han venido aquí? ¿Qué interés representa nuestro planeta y sus habitantes para los visitantes de las estrellas? Muchos ufólogos creen que las respuestas a estas preguntas deben buscarse en nuestra propia historia. Según una de las hipótesis, los extraterrestres se interesaron seriamente en nosotros inmediatamente después de la primera explosión de una bomba atómica. ¿Acaso los extraterrestres decidieron que representamos una amenaza para el resto de la vida en el universo? ¿Y que nuestros primitivos cohetes pueden alcanzar otros mundos habitables? Esta hipótesis suena plausible. El primer informe sobre un ovni fue oficialmente registrado poco después de la prueba de armas nucleares en 1945. En 1947, un piloto privado llamado Kenneth Arnold voló sobre la montaña Rena en el estado de Washington. Al aterrizar, declaró que durante su vuelo fue perseguido por 9 discos plateados que se movían a una velocidad de aproximadamente 2.700 km por hora. Su vuelo recordaba el deslizamiento de un plato sobre la superficie del agua. Esta imagen gustó a los reporteros y uno de ellos acuñó la famosa expresión «platillo volador». Así, los 9 platillos voladores de Kenneth Arnold se convirtieron en los primeros ovnis. Sin embargo, extraños objetos en nuestros cielos fueron observados mucho antes. Thomas Ballard, un empleado del Centro de Estudios de OVNIs, señala que en 1896 los habitantes de California vieron algo parecido a un ovni. En noviembre de ese año, un extraño aparato volador apareció en el cielo sobre Sacramento. La gente vio un haz de luz de un proyector, y detrás de él había un objeto con algo parecido a una hélice y alas. Más tarde, también fue visto en otros lugares. En abril de 1997, fue avistado sobre Minnesota y se conservaron ilustraciones que lo representaban como un muslo de pollo volador con un faro. Y en Texas, se veía como un balón de fútbol con cola y alas. Durante 2 años, los informes sobre este extraño objeto llegaron de 1000 diferentes lugares, y los periódicos estaban llenos de increíbles ilustraciones que representaban esto, como se pensaba en aquel entonces, como un invento secreto. Quizás estos barcos fantasmales no eran otra cosa que nuestros actuales ovnis. Si es así, entonces deberíamos buscar sus huellas en las profundidades de la historia. Documentos datados hace más de 400 años han llevado a los escépticos a reconsiderar su posición sobre los ovnis. Mildred Beasley, directora de la representación de MUFON en el estado de Utah, afirma que en el siglo XVI también se observaron ovnis, pero se consideraban como signos de comportamiento divino, mensajes de Dios. En agosto de 1556, enormes esferas negras flotaban sobre Basilea, Suiza. En abril de 1561, lo mismo ocurrió en el cielo sobre Nuremberg. Los siglos XVI y XVII fueron la edad de oro de la observación de ovnis. Calvino decía que los milagros ocurren cada día. En un dibujo realizado en el año 1600, se representan esferas de fuego en el cielo. Es probable que no se vieran tan hermosas como las pintó el artista, pero el hecho es que tales cosas inquietaban las mentes de las personas en esos tiempos. ¿Lograremos encontrar el primer retrato de un ovni? ¿Acaso el cielo sobre la Tierra siempre ha estado lleno de estos extraños objetos? Las descripciones de ovnis
se encuentran en los manuscritos más antiguos de la humanidad. Tomemos, por ejemplo, al historiador romano Tito Livio, quien describió un objeto que volaba en los cielos y que se asemejaba a un escudo. Este escudo volador existió hace 2000 años. ¿Podría ser lo mismo que hoy llamamos platillo volador? Los ovnis fueron observados mucho antes de la llegada de los primeros romanos. ¿Existen manuscritos más antiguos? La mayoría de ellos tenían un carácter religioso. Sin embargo, algunos textos están repletos de descripciones de extraterrestres de las estrellas. Una de estas fuentes es el épico poema indio Mahabharata, que narra eventos ocurridos hace 1200 años antes de nuestra era. En él, uno de los héroes asciende al cielo, recibiendo una luz más brillante que el sol, y su voz suena como el retumbar del trueno. Quienquiera que haya sido el autor de estas líneas, sin duda estaba describiendo el lanzamiento de una nave espacial, y esto ocurrió hace 3000 años. Pero esto es solo un épico. ¿Quizás los extraterrestres dejaron tras de sí no solo dibujos míticos? ¿Acaso el autor de la Mahabharata realmente vio lo que hoy llamamos el lanzamiento de una nave espacial? Si los extraterrestres realmente han estado de visita en la Tierra durante milenios, debieron haber dejado huellas materiales de sus visitas, además de leyendas y dibujos de carros voladores. Muchos investigadores creen que tales huellas se pueden ver en la llanura de Nazca, en el sur de Perú. Si no se supiera que estas líneas tienen ya 2000 años, la llanura podría ser confundida con un aeropuerto moderno. Curtis Piblos, autor del libro El Guardián de los Cielos, señala que a veces las líneas en la llanura de Nazca se llaman pistas de aterrizaje, aunque en realidad son simplemente largos canales rectos, excavados en el desierto. Ninguna aeronave podrá despegar allí. Si las líneas de Nazca son realmente los restos de un enorme puerto espacial antiguo, entonces por él debieron pasar cientos de naves. Kenneth McCulloch, autor del libro El hombre como ciudadano de la galaxia, añade que si las naves de aquella época eran similares a lo que vemos hoy, no necesitaban pistas de aterrizaje. Tal vez Nazca servía como una especie de hitos, especialmente porque solo se pueden ver desde el aire. Si todo esto es cierto, ¿con qué llegaron los extraterrestres a la Tierra? ¿Y con qué volaban? ¿Cuáles eran sus intenciones respecto a los habitantes de nuestro planeta? Si las visitas de ovnis tienen una historia milenaria, es muy posible que los extraterrestres no fueran simples observadores en la Tierra. ¿Quizás estaban interesados en la evolución de la raza humana? Si es así, ¿qué papel jugaron en nuestra historia? Numerosos hechos convencen de que los extraterrestres de las estrellas nos ayudaron en el conocimiento del mundo. En Estambul, por ejemplo, hay un mapa elaborado por el geógrafo turco del siglo XVI Piri Reis. Este mapa, creado en 1513, sorprende porque representa a la Antártida como un continente, un hecho que se conoció solo en el siglo XIX. Y sobre que en la Antártida hay montañas, la humanidad solo lo supo en el siglo XX. ¿Es cierto que el antiguo geógrafo dibujó su mapa basándose en relatos de seres que vieron nuestro planeta desde el espacio? ¿Qué relación tiene el mapa de Piri Reis con el inicio de la expansión de la civilización europea hacia el oeste? ¿Acaso los extraterrestres buscaban dirigir el curso de la historia humana? Si es así, su influencia en el destino de las personas fue enorme. Tal vez a ellos les debemos muchos de los descubrimientos científicos de los que se enorgullece la humanidad. Wendell Stevens, coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, subraya que si dudas del impacto de los extraterrestres en las civilizaciones terrestres, observa los restos de las culturas originales de México y América Central. Por ejemplo, la pirámide de Yucatán, conocida como el Castillo, proyecta una sombra caprichosa sobre sus escalones 2 veces al año, en el día del equinoccio de primavera y otoño, creando la imagen de una gigantesca serpiente deslizándose por la pirámide. Este es Kukulcán,
el dios de los mayas y progenitor de la vida en la tierra. La tradición dice que fue él quien ordenó construir la pirámide de esa manera. Existen muchas preguntas sobre por qué los dioses serpientes necesitaron construir tales estructuras masivas. Por ejemplo, ¿por qué aparece 2 veces al año en las escaleras de la pirámide la figura fantasmagórica de una serpiente? Esta pirámide, se afirma, es un calendario calculado para 365 días y un cuarto. Los mayas no tenían otros calendarios, y todos los trabajos agrícolas se realizaban de acuerdo a este. Algunos investigadores sugieren que alguien les enseñó a calcular el tiempo de siembra y cosecha. Si las leyendas no mienten, y esta gigantesca pirámide fue un regalo de los dioses, entonces la raza celestial realmente se preocupaba por la supervivencia y el florecimiento de las tribus locales. Es interesante que alrededor de 600 años antes de nuestra era, los mayas abandonaron sus ciudades y se dirigieron al norte. No hubo guerra ni hambre. Simplemente se levantaron y se fueron, como si alguien les hubiera ordenado hacerlo. Los ufólogos creen que, al educar a las tribus locales, los extraterrestres les enviaron a difundir conocimientos por toda Centroamérica. Sin embargo, es posible que los mayas crearan su sorprendente civilización sin ayuda externa. No hay que olvidar que cada cultura primitiva tiene leyendas sobre contactos con seres celestiales y sobre la ayuda que recibieron. Por ejemplo, los relieves en algunos templos mexicanos explican cómo nació esta cultura y cómo se desarrolló. Algunas imágenes se parecen horriblemente a los astronautas modernos, pero esto puede ser solo una coincidencia. Sin embargo, ¿cómo explicar el hecho de que muchos investigadores creen que esta figura representa a Kukulcán, descendiendo del cielo para dar a la gente un calendario y otros conocimientos? A pesar de esto, los científicos no están seguros de que todos estos artefactos realmente atestiguen contactos de los humanos con extraterrestres. Algunos afirman que estas llamadas evidencias fueron fabricadas por civilizaciones demasiado parecidas a la nuestra, con sus cohetes, pistas de aterrizaje y trajes espaciales. Todo esto se asemeja mucho a las tecnologías modernas. Si los extraterrestres realmente vinieron a nosotros en cohetes como los nuestros, entonces su hogar debe estar cerca. Zecharia Sitchin, autor del libro Crónicas de la Tierra, opina que los extraterrestres de estrellas lejanas probablemente no pudieron llegar hasta nosotros. Otra cosa es si viven en algún lugar cercano, pero si es así, ¿dónde exactamente? ¿Quizás en uno de los planetas vecinos? No sabemos nada concreto sobre ellos. A lo largo de los siglos, ha habido personas que creían en la habitabilidad de los planetas del sistema solar. Muchos aún asocian los ovnis con Marte o Venus. Sin embargo, las últimas investigaciones han demostrado que las condiciones en estos planetas son desfavorables para el surgimiento de vida orgánica compleja. La idea de extraterrestres de planetas vecinos hoy parece absurda. Pero, ¿es realmente así? Zecharia Sitchin ha estudiado durante muchos años la hipótesis sobre el origen de los extraterrestres de nuestro sistema planetario. Él cree que la clave para desentrañar la mayoría de los misterios de los ovnis se encuentra en la historia de la civilización sumeria. El estado sumerio apareció hace 6.000 años en el territorio del actual Irán y se convirtió en la base para todas las grandes civilizaciones de la Tierra, incluyendo a los babilonios, asirios y los pueblos modernos. Todos los aspectos clave de la civilización moderna ya estaban presentes en los sumerios: la escritura y las matemáticas, la rueda y la alfarería, los ladrillos y los edificios de varios pisos, el Estado y el derecho, la astronomía y mucho más. Para alcanzar tal nivel, a otras culturas les tomaron siglos, mientras que la civilización sumeria surgió de la nada, como si hubiera caído del cielo. Milenios antes de la aparición del telescopio, los sumerios conocían perfectamente la estructura del sistema solar. Pero,
¿De dónde obtuvieron tal conocimiento? Los sumerios poseían conocimientos asombrosos en el campo de la astronomía. Conocían todos los planetas que conocemos y los describían con precisión. Según el programa escolar, Copérnico descubrió la rotación de los planetas alrededor del Sol en 1543. Sin embargo, los sumerios ya sabían esto hace 5500 años. En sus textos, llamaban a Urano y Neptuno los gemelos azul-verdes. En la ciencia moderna, estos planetas eran poco conocidos, y solo en 1986, después del lanzamiento de la nave espacial Voyager, se pudo establecer que realmente son gemelos azules y verdes, tal como se describía en los textos sumerios. Entonces, ¿qué fue eso? ¿Podría ser una casualidad del autor sumerio o información obtenida de un ser que observaba a Urano y Neptuno? ¿Quizás finalmente hemos encontrado el primer ovni? En los textos sumerios se menciona que todo su conocimiento fue recibido de los Anunnaki, que se traduce como los que descendieron del cielo a la tierra. Pero, ¿de dónde vinieron los Anunnaki? Quizás esto era conocido por los sumerios. En las crónicas de los antiguos sumerios se describe un planeta tan alejado de los otros planetas del sistema solar que su ciclo anual de órbita alrededor del Sol dura 3500 años. Este planeta se llama Nibiru y se supone que es de donde vinieron los Anunnaki. Si es así, se entiende por qué los habitantes del misterioso planeta, llamado Planeta X por los astrónomos modernos, nos visitan tan raramente. Sus naves espaciales no son lo suficientemente potentes y solo pueden llegar a la Tierra en el momento de la oposición. Según la opinión de un investigador, en el planeta Nibiru, los Anunnaki podrían haber llegado en naves espaciales que poco se diferencian de nuestros cohetes de baja potencia. Si el planeta mitológico sumerio existe en realidad, ¿con qué frecuencia hemos tenido encuentros con sus habitantes? Basándose en sus cálculos, la historia de la humanidad conoce períodos de estancamiento y momentos de avance que se suceden a intervalos regulares, aproximadamente cada 3600 años terrestres. Él considera que este intervalo de tiempo corresponde más a la pauta de los éxitos de la civilización terrestre, éxitos de los cuales somos deudores a los extraterrestres de las constelaciones. Así, las etapas de desarrollo de la civilización terrestre podrían haber sido provocadas por extraterrestres y nosotros somos simplemente conejillos de indias en un experimento intergaláctico. ¿Por qué habrían de preocuparse los extraterrestres por el desarrollo próspero de nuestra raza? ¿Y acaso existe algún tipo de parentesco intergaláctico que nos une? Incluso si se acepta que los errantes cósmicos que han visitado la Tierra durante milenios eran nuestros vecinos en el sistema solar, inevitablemente surge la pregunta: ¿por qué nuestros huéspedes intentaron influir en el desarrollo de la civilización terrícola y cuál era su objetivo? Quizás esta antigua raza planetaria nos apoyaba en nuestra lucha por la supervivencia. Tal vez ese era su principal objetivo: educarnos de la misma manera que nosotros educamos a nuestros hijos. Quizás fueron ellos quienes sembraron nuestra tierra con sus semillas, y tal vez nosotros somos simplemente sus hijos. Si esto es así, hemos encontrado el primer ovni de la humanidad, esa misma nave que nos trajo de Marte a la Tierra. Esta versión se confirma casi por completo con la sagrada tradición humana, a saber, la Biblia. En el 6º capítulo del Génesis se relata cómo ciertos nefilim tomaban para sí esposas de las hijas de los hombres, y ellas les daban a luz descendencia, poderosos héroes, como los que no se encuentran en nuestros tiempos. Quizás todo lo anterior se refiere a aquellos que las medidas más antiguas llamaban Anunnaki, y estos mismos Anunnaki se convirtieron en los antepasados de los terrícolas. La información recopilada parece muy convincente. Lo más probable es que seamos descendientes de uniones matrimoniales entre extraterrestres y terrícolas. Según fuentes antiguas, las mujeres de los nefilim procedían directamente de Adán, quien,
A su vez, nació como resultado de la creación de antiguos genetistas. Míralo. Es ADN. ¿Acaso los antiguos sumerios entendían de genética? Solo hace unas pocas décadas, a la humanidad le fue posible encontrar la clave para desentrañar la antigua naturaleza, la fórmula genética del ADN. Pero los antiguos sumerios ya describían la reproducción a través del ADN hace 5000 años. Este proceso era controlado por los Anunnaki. Ellos también crearon una nueva especie de simios terrestres, Homo sapiens. ¿Es posible que la solución al enigma de Enki sea tan simple? ¿Acaso los primeros visitantes del planeta Tierra fueron nuestros antepasados? Sí, nuestra estructura genética es similar en ciertos aspectos. En general, los terrícolas fueron hechos a su imagen y semejanza. Si es así, se entiende el hecho de que las antiguas representaciones de extraterrestres de las estrellas se parecen mucho a los terrícolas. ¿Acaso en la búsqueda del primer ovni atrapamos a nosotros mismos? La veneración religiosa hacia los ovnis, que se ha desarrollado en América, refleja el mito de la creación de la Tierra. Estas entidades todopoderosas, que según algunos guían nuestro desarrollo, recuerdan a Zeus y otros héroes de la mitología antigua. Así, los extraterrestres se convierten en el último logro de la creación de mitos humanos. Sin embargo, ¿existen pruebas reales? ¿Quién sabe? Tal vez nuestros lejanos antepasados realmente nos observan desde el espacio. A esta pregunta aún no hay respuesta, al menos en los diarios de ovnis. Miles de testigos juran que han visto extraterrestres, pero ¿sabemos cómo lucen en realidad? ¿Es cierto que el gobierno de los Estados Unidos oculta de nosotros los cuerpos de los extraterrestres fallecidos? ¿Qué buscan los visitantes del espacio en nuestro planeta? La pregunta principal de la ufología se puede formular así. Si realmente somos visitados por extraterrestres, ¿quiénes son? ¿Amigos o enemigos? Cada vez más personas creen en la visita de extraterrestres a la Tierra, y esta creencia se basa en hechos concretos, desde observaciones de vuelos de ovnis hasta relatos de contacto directo con seres extraterrestres. Pero si estas entidades realmente nos visitan, ¿qué sabemos de ellas? Si intervienen en nuestra vida, ¿por qué aún no sabemos sus verdaderos propósitos? Los ufólogos han estado investigando este misterio desde 1947, cuando el piloto Kenneth Arnold observó un grupo de extraños objetos voladores que describió como platos voladores. Desde entonces, cientos de miles de personas han sido testigos de fenómenos similares, y cada uno se ha planteado la misma pregunta: ¿quién construyó estas naves y por qué han venido aquí? En el verano de ese mismo año, ocurrió un evento que, según los ufólogos, podría dar una respuesta definitiva a todas las preguntas sobre los platos voladores. En julio de 1947, un supuesto vehículo espacial sufrió un accidente en el estado de Nuevo México. Según los testigos, no podía haber sido fabricado en la Tierra. Los restos de la nave y los cuerpos de los extraterrestres fueron tomados por los militares. Si esto es cierto, nuestro gobierno está ocultando este evento de la opinión pública mundial. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno debería ocultar el hecho de que la Tierra ha sido visitada por extraterrestres? Tal vez, en realidad, no está ocultando nada. Carl y Turner, los autores del libro Los que han estado más allá de los límites, afirman que si dudas de la implicación de nuestro gobierno en el problema de los ovnis, basta con consultar cualquier libro basado en documentos reales. Estos documentos por sí mismos incriminan al gobierno. Pero si esta información está protegida, ¿quién actúa como guardián? Robert Dean, investigador y analista, habla sobre la existencia de una estructura conocida como MJ-12, creada a finales de la década de 1940 para estudiar los ovnis y nuestra reacción a su aparición.
Esta organización supervisa cómo percibimos las naves extraterrestres en nuestro cielo. Una estructura similar existe hoy en día, aunque bajo otro nombre. Es una organización internacional intergubernamental cuyo objetivo es controlar la información sobre los ovnis. Vicky Cooper Ecker, editora de la revista OVNI, considera que el gobierno y la NASA tienen múltiples razones para ocultar información sobre los ovnis. La principal de ellas es el informe del Instituto Broker, elaborado en 1961. La NASA encargó a este centro de pensamiento en Washington que calculara qué sucedería si los terrícolas descubrieran un objeto extraterrestre o se encontraran con los propios extraterrestres. Kevin Randle, autor del libro La historia de los accidentes de ovnis, se refiere al informe del Instituto Broker, que indica que la conquista del espacio por parte de la humanidad podría llevar a un encuentro con una inteligencia extraterrestre. Según los autores del informe, tal encuentro inevitablemente conduciría al caos en nuestro mundo. Una civilización altamente desarrollada, al encontrarse con civilizaciones menos desarrolladas, las absorbe automáticamente, lo que podría llevar a la extinción de las instituciones de religión y poder. Es evidente que los gobernantes no quieren permitir esto y hacen todo lo posible para ocultar información sobre los extraterrestres. Randle comparte su experiencia. ¿Qué encontré en el campo? Era un meteorito. Él subraya que la mentira y el encubrimiento son contrarios a la Constitución y por eso habla abiertamente, incluso violando el juramento de no revelar secretos de Estado. Se pregunta, ¿es esto verdad? ¿Está el gobierno ocultándonos la verdadera naturaleza de los extraterrestres? Tal vez simplemente no quiere que sepamos que no estamos solos en el universo. Randle cree que la gente necesita acostumbrarse gradualmente a la idea de que no somos los únicos seres inteligentes. Él afirma que este conocimiento puede cambiar la vida de cada habitante de la Tierra, y por lo tanto es importante que las personas conozcan la verdad que oculta el gobierno. Los ufólogos señalan que los intentos de acortar la información no siempre han tenido éxito. Cientos de testigos cuentan sobre sus observaciones de ovnis y contactos con extraterrestres. Estos testimonios pueden ayudar a desenterrar la verdad que los representantes de MJ12 ocultan cuidadosamente. Según Randall, las naves de los ovnis están hechas de materiales que no existen en la Tierra. Las naves que realizan viajes interestelares deben soportar cargas extremas y radiación intensa. Las descripciones de los testigos indican que los restos encontrados en junio de 1947 en el estado de Nuevo México parecían delgados y frágiles, pero era imposible cortarlos, doblarlos o dañarlos. Ningún material fabricado en la Tierra posee tales propiedades maravillosas, afirma él. Randall también expresa la opinión de que algunos de los extraterrestres con los que contactamos pueden venir de otras dimensiones. Esta idea provoca miedo en muchos, ya que el pensamiento de que los extraterrestres de otras dimensiones pueden tener intenciones malignas asusta. La capacidad de los alienígenas para filtrarse a través de objetos sólidos de nuestro mundo genera preocupación entre los científicos contemporáneos. Sin embargo, ¿existen otras dimensiones en la realidad o es solo un producto de la imaginación de los ufólogos? Este concepto desafía completamente nuestra comprensión de la física de Newton y Einstein. Si los ovnis son realmente creaciones de una civilización altamente desarrollada, ¿qué buscan en nuestro mundo relativamente primitivo? Randall se pregunta cuán veraces son los relatos de los testigos que afirman haber visto extraterrestres. Si realmente vieron alienígenas, ¿con qué propósito llegaron a la Tierra? Tal vez estos visitantes de diferentes planetas tienen diferentes objetivos. Las respuestas a estas preguntas, en su opinión, están registradas en las páginas de los diarios de Enelond. Muchos ufólogos afirman que el gobierno de los Estados Unidos ha ocultado durante más de medio siglo pruebas irrefutables de la existencia de civilizaciones extraterrestres. Pero tal vez los informes sobre encuentros con extraterrestres son solo invenciones o alucinaciones.
Aunque puede haber dudas, existen miles de tales informes, registrados con las palabras de personas en las que se puede confiar. Linda Moulton Howe, escritora y productora, comparte su experiencia. Hemos estudiado y comparado estos dibujos durante mucho tiempo. Resultó que los habitantes de California representan a los extraterrestres de la misma manera que los habitantes de Pensilvania y New Jersey. Todos estos individuos nunca han oído hablar unos de otros. Ella se pregunta, ¿por qué dibujan lo mismo? Esto crea la sensación de que algunas características comunes de los extraterrestres están grabadas en la conciencia de las personas, como la publicidad de marcas conocidas. Sin embargo, las descripciones de los extraterrestres no siempre coinciden, incluso entre los testigos más confiables. Wendell Stevens, coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, subraya que no se pueden considerar a los extraterrestres como un todo homogéneo. Él afirma que diferentes seres con diversos propósitos y comportamientos nos están visitando. Personalmente, he encontrado extraterrestres en dos tipos, pero por mi experiencia trabajando con otros testigos, sé que en realidad hay muchos más tipos. Comparte su experiencia una de las testigos. Ella describe a seres que parecen mitad humanos y mitad extraños, y también menciona reptiles con pupilas orientadas verticalmente. En lo que a mí respecta, he visto criaturas insectoides, algo parecido a un mantis, añade ella. Entre otros tipos que reportan los testigos, hay seres que miden casi 2,5 metros de altura, con piel muy pálida y sin cabello. Se parecen vagamente a los humanos, dice la testigo, enfatizando que nadie sabe cuántos de esos tipos existen realmente. Quizás docenas, quizás más, reflexiona ella. Esta diversidad en las descripciones de los extraterrestres provoca dos hipótesis principales. O realmente nos visitan extraterrestres de diferentes mundos, o los testigos simplemente cuentan historias diferentes. Si todos los testigos describieran las mismas características, eso se parecería más a la verdad, concluye ella. Bud Hopkins, investigador del fenómeno de los secuestros, señala que, a pesar de las discrepancias, el 85% de las descripciones coinciden en los parámetros principales. Él menciona que la mayoría de los testigos describen a pequeños seres grises que miden alrededor de 1 a 2 metros, a veces un poco más bajos o más altos. Si la mayoría de los testigos da una descripción similar de los extraterrestres, podemos crear un retrato de las razas de extraterrestres que más frecuentemente visitan la Tierra, se pregunta Hopkins. Él los describe. Tienen cabezas enormes sin cabello, sin nariz ni orejas, con una hendidura en lugar de boca, un mentón muy delgado y puntiagudo, un cuerpo pequeño y extremidades delgadas. Hopkins también señala que tienen cuellos muy delgados, y la gente se sorprende de cómo sostiene la cabeza. Los ojos pueden ser negros alrededor, y a veces son simplemente enormes ojos negros. A veces los ojos están muy rasgados, a veces se colocan estrictamente en horizontal, añade él, subrayando que las opiniones varían. El doctor David Jacobs, investigador del fenómeno de los secuestros, confirma: tienen 2 piernas, 2 brazos y 2 ojos, es decir, el mínimo que necesita un organismo para sobrevivir. Existen también pruebas materiales que respaldan estos testimonios orales. El ufólogo Leonard Stringfield llevó a cabo investigaciones especiales sobre casos de accidentes de ovnis y la autopsia de los cuerpos de la tripulación. Los ufólogos afirman que un video del gobierno federal fue enviado a Stringfield con materiales secretos, relata él. En una de las carpetas se encontraba un informe oficial sobre la autopsia de los restos de la tripulación de la nave voladora que se estrelló. Stringfield, quien falleció en 1994, grabó su relato sobre este evento en una cinta de video poco antes de su muerte. El extraterrestre estaba muerto. Tenía una cabeza muy grande según nuestros estándares.
No tenía ni cabello, ni orejas, ni nariz, recuerda Stringfield. Su boca parecía una hendidura de aproximadamente 2,5 centímetros de largo. Pero, ¿qué sabemos sobre los extraterrestres, aparte de su apariencia? ¿Por qué visitan la Tierra? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Quizás las autoridades temen un ataque de su parte?, se pregunta uno de los investigadores. ¿Pueden las personas comunes influir de alguna manera en la situación? ¿Qué se necesita hacer para conocer las intenciones de los extraterrestres? El misterio de los seres de otros mundos inquieta a las personas en todo el mundo. Los ufólogos afirman que el gobierno de los Estados Unidos oculta intencionadamente la verdad sobre los extraterrestres. Pero, tal vez, ellos mismos no quieren que sepamos todo sobre ellos, reflexiona uno de los testigos. Según los testimonios de los testigos, los seres grises nunca hablan sobre el propósito de sus visitas a nuestro planeta. Esto es lo que me contó un chico. Durante la conversación, no mueven los labios. Uno de ellos dijo que escucha todos mis pensamientos. La existencia de extraterrestres puede estar relacionada con sus habilidades telepáticas. Quizás no se necesitan palabras para transmitir los objetivos de sus visitas. Esto es especialmente relevante para aquellos que afirman haber sido víctimas de secuestros por seres extraterrestres. El fenómeno del secuestro sigue siendo uno de los principales misterios. Muchas de estas personas creen sinceramente en su verdad. Realmente afirman que han sido secuestradas. Pero surge la pregunta, ¿por qué? Si esto es cierto, entonces anualmente ocurren numerosos secuestros de personas en diversas partes del mundo. A bordo de sus naves, los extraterrestres, según se informa, realizan exámenes médicos. Quizás esto explique la verdadera naturaleza de sus intenciones. Existen opiniones de que los investigadores extraterrestres recopilan material para sus investigaciones sin considerar el estado mental de sus prisioneros. Esto recuerda las acciones de los científicos terrestres, que atrapan monos, les colocan anillos en las orejas y luego observan su comportamiento. ¿Acaso los extraterrestres nos estudian de la misma manera que nosotros estudiamos a nuestros parientes más cercanos? ¿O hay algo más detrás de esto? Muchos ufólogos creen que los objetivos de los extraterrestres superan nuestra comprensión y van más allá del tiempo científico. ¿Qué interés puede representar la humanidad para una raza altamente desarrollada? Tal vez los humanos les interesen como fuente de materiales genéticos. Existen afirmaciones de que se obtienen esperma y óvulos de los humanos, pero ¿por qué los extraterrestres necesitan materiales genéticos? Algunos investigadores, incluyéndome a mí, han llegado a la conclusión de que la humanidad es una raza híbrida. Tal vez fuimos creados específicamente para nuestro planeta. Creo que nuestro programa genético ha variado desde el principio de la historia de la civilización y continúa cambiando hasta hoy. Esto plantea la pregunta: ¿realizan los extraterrestres experimentos genéticos en la Tierra? ¿Significa esto que la raza de los terrícolas fue artificialmente creada por extraterrestres con algún propósito desconocido? Para encontrar respuestas a estas preguntas, nos reunimos con personas que afirman haber sido llevadas a la fuerza a bordo de un ovni y haber participado en experimentos para crear una raza híbrida de medio humanos medio extraterrestres. ¿Es esto verdad? A pesar de las diversas opiniones, tales casos ocurren con bastante frecuencia. La creación de una raza híbrida parece ser el principal objetivo de todos los secuestros, aunque aún no sabemos por qué es necesario. Hay otro aspecto de este proyecto de hibridación. Recientemente, los extraterrestres han comenzado a crear seres casi indistinguibles. El exoficial de inteligencia Robert Dean afirma que tuvo la oportunidad de ver documentos secretos, según los cuales nuestros militares trataban con 4 razas extraterrestres, una de las cuales no se diferenciaba en nada de los humanos. Las 4 razas eran humanoides,
pero solo una de ellas se parecía completamente a un terrícola. Esta idea divirtió a Dina, porque imaginen cómo debe molestar a los generales sentarse al lado de estos superhumanos en un avión, restaurante o teatro y ni siquiera sospechar quiénes son realmente sus vecinos. ¿Y qué hay de otros tipos de extraterrestres? ¿Cómo se relacionan con el programa de los pequeños seres grises? En algunos casos, los contactados se encuentran con extraterrestres que parecen seres reptiloides o insectoides. El problema es que tanto unos como otros aparecen acompañados de los grises. Así, todas estas criaturas parecen trabajar juntas, y no podemos decir con certeza qué representan las especies no estándar de extraterrestres. Pero tal vez la situación no sea tan mala, y la humanidad no sea un conejillo de indias en los experimentos genéticos de los extraterrestres. Quizás los extraterrestres tienen intenciones amistosas. No sabemos en absoluto por qué vienen aquí, para ayudar o para hacer daño. No tenemos razones para creer que nos desean mal, que nos matan o que desmantelan las ruedas de nuestros coches. Solo sabemos que les somos necesarios por alguna razón. Una de las investigadoras asegura que en este momento les interesa recolectar algún tipo de material vivo. Lo recolectan como nosotros cosechamos de los campos, dice ella. Para ellos, somos un producto completo. Toman nuestra carne, nuestras emociones, energía, y no nos dan nada a cambio. Así que esta es una calle de sentido único. Ella continúa, diciendo que nos hemos encontrado con cosas que no podemos comprender en este nivel de desarrollo. Es más fácil suponer que detrás del camuflaje y de todo tipo de trucos se esconde algo horrible, añade. Si detenemos nuestras investigaciones, el evento más importante de los próximos 5 años podría no ocurrir. En los últimos años ha caído sobre la humanidad una gran cantidad de información sobre los ovnis y, según ella, casi sabemos todo sobre este fenómeno. Ella está convencida de que ya estamos cerca de la solución. En los próximos años, no solo descubriremos toda la verdadera naturaleza de los extraterrestres, sino que también resolveremos el misterio de Inolu en su totalidad, afirma. Independientemente de cómo te sientas acerca de este problema, no deberías tener miedo. La humanidad es un todo único e indivisible, como raza y como civilización, y eso le ayudará a sobrevivir. Mientras tanto, los contactados coinciden en sus descripciones de los extraterrestres, mientras que los documentos oficiales indican que el fenómeno ovni está bajo el control de alguna estructura internacional. ¿Descubriremos la verdad sobre los extraterrestres de Nefmeros?, se pregunta ella. En esta pregunta pueden responder las personas que se esconden tras las viejas puertas de las instituciones gubernamentales o los propios extraterrestres. De una forma u otra, la verdad sobre los visitantes de otros mundos permanecerá como un secreto tras 7 sellos en las páginas de los diarios de los ovnis. En la tarde del 2 de julio de 1947, la tranquila vida del pequeño pueblo de Roswell en el estado de Nuevo México llegó a su fin. Los testigos afirman haber observado la caída de un platillo volador. Alrededor de él yacían 4 criaturas que medían entre 90 centímetros y 1,20 m. Los militares inmediatamente acordonaron la zona de la caída, se llevaron la nave y los cuerpos, y en una conferencia de prensa afirmaron que se trataba de un globo meteorológico. Sin embargo, los ufólogos sostienen que en realidad fue una nave extraterrestre que se estrelló. ¿Qué sucedió esa noche? Hoy en el programa Diarios de OVNIs contaremos el misterio de Roswell. Una de las páginas más enigmáticas de los diarios de OVNIs es el incidente en Roswell. Durante casi 50 años, los ufólogos han intentado romper el velo de secreto que rodea este evento. Se puede creer en sus afirmaciones de que en julio de 1947, cerca de Roswell, se estrelló un platillo volador, una nave espacial extraterrestre, y que el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido este evento en secreto durante casi medio siglo. Si esto es cierto,
¿Qué sucedió con los pilotos de la nave estrellada? ¿Sabe el gobierno sobre la nave caída? Y si es así, ¿por qué guarda silencio al respecto? El capitán Kevin Randle, quien ha dedicado su vida a la búsqueda de la verdad sobre Roswell, ha escrito varios libros al respecto. Como corresponde a las leyes del género, nuestra historia comenzó en una noche de tormenta de verano de 1947, dice él. A principios de julio de 1947, un granjero llamado Mac Brazel pasaba la noche solo en su rancho. Le pareció que uno de los truenos sonó demasiado fuerte y de una manera inusual, pero en ese momento no le prestó atención. A la mañana siguiente, fue a inspeccionar los campos, deseando llevar su ganado a donde había más lluvia. Al acercarse a otro pastizal, descubrió una enorme cantidad de restos metálicos. Randle y sus colegas afirman que, según las descripciones de Mac Brazel, ninguna máquina terrestre podría haberse desintegrado en fragmentos tan increíbles. Mac Brazel decidió informar lo sucedido a las autoridades locales y se dirigió a la ciudad más cercana, Roswell, Nuevo México. En ese momento, el sheriff de Roswell era George Wilcox. Su nieta, Barbara Dagger, recuerda: a finales de los años 40, cerca de Roswell, se estrelló una nave espacial, que también se llama platillo volador. Mi abuelo fue a ver qué había sucedido. Al llegar al lugar, vio una gran mancha quemada y luego los restos. Más tarde le pregunté a mi madre si mi abuelo había visto a los extraños del espacio. Ella respondió que sí, que eran 4. El sheriff Wilcox se comunicó con la base más cercana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y reportó sobre los extraños restos en el pastizal de Braceal. No pasó ni una hora cuando llegaron al lugar del incidente los militares, quienes no creyeron mucho en el relato de Wilcox. El campo cubierto de restos parecía creíble, pero los 4 extraterrestres parecían más bien una fantasía. Los eventos posteriores pueden caracterizarse como un error de los militares o como el mayor engaño en la historia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El coronel Blanchard ordenó al mayor del Departamento Especial de la 509ª Escuadrilla de Bombarderos, Jesse Marcel, que inspeccionara el lugar de la caída del objeto. Según Marcel, investigó un área de poco más de 1 kilómetro de largo y 270 metros de ancho, cubierta de restos metálicos. Basándose en su informe, el comandante de la 509ª Escuadrilla, el coronel Blanchard, ordenó al teniente Walter Gott que preparara un comunicado de prensa describiendo la nave voladora capturada. Walter Gott preparó el comunicado de prensa y lo envió a los periódicos locales y a la radio, desde donde la información se difundió por todo el país. El comunicado decía: ayer, finalmente, se confirmaron los numerosos rumores sobre platillos voladores. A un oficial del Departamento Especial de la 509ª Escuadrilla de Bombarderos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, estacionada en Roswell, se le logró capturar un disco volador, con la ayuda de los residentes locales. Sin embargo, en esta declaración no había ni una palabra sobre los extraterrestres de los que hablaba Wilcox. ¿Qué fue esto? ¿Un gran engaño o una intencionada ocultación de hechos? Barbara Dagger recuerda que su abuela todavía teme lo que sucedió hace 40 años. Nos prohibieron hablar de esto. Mi abuela decía que después del incidente vinieron de la policía militar. Estas personas dijeron que si una sola palabra, un solo indicio, se filtraba por el umbral de esta casa, matarían no solo a ellos, sino a toda la familia. Nadie sobreviviría. Si los militares admitieron abiertamente haber capturado un platillo volador, ¿por qué tenían que silenciar al sheriff local y a su familia? Bill Braceal, el hijo del difunto Mac, también afirma que su padre juró guardar silencio. ¿Silenciar sobre qué?, se pregunta. Tal vez encontró en su campo no solo extraños restos, sino algo más. El incidente en Roswell no es solo un misterio,
sino toda una serie de extrañas enigmas entrelazados entre sí. Si el coronel Blenchard reconoció que en su poder había casi una nave voladora completa, significa que encontraron en el campo de McBrazel no solo fragmentos metálicos dispersos. Según las palabras de aquellos que estaban en Roswell en ese momento, este pueblito olvidado en el sur de América se convirtió en el objeto de la atención mundial. Pero luego ocurrió algo aún más misterioso. Pasadas unas horas, la versión oficial fue modificada. El comandante de la Octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el general Roger Ramey, bajo cuyo mando estaba la 509ª Escuadrón, emitió un nuevo comunicado de prensa en el que afirmaba que en Roswell se había estrellado un simple globo meteorológico. Según el general, este aparato cayó en el rancho de Brazel, y el mayor Marcel, sin entender la situación, se apresuró a declararlo una nave voladora. ¿Es posible que esta fotografía sea una simple falsificación? A la derecha se escucha la voz del brigadier general Thomas Dubose, actualmente retirado, quien comparte su opinión sobre la versión oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre la caída del globo meteorológico. Afirma que todos sabían que esta versión era una simple cobertura. No tengo la más mínima idea de quién la inventó. Pero fue esta goma de mascar la que alimentamos a la prensa, dice con evidente descontento. El general continúa, afirmando que los representantes del Departamento Militar de los Estados Unidos insistieron en los restos del globo meteorológico, aunque todos los oficiales superiores sabían que era una mentira. Sugiere que incluso si McBrazel realmente encontró un globo meteorológico, esto contradice los testimonios de otros testigos y la naturaleza de los restos. Recientemente, el hijo del mayor Marcel hizo una sorprendente declaración sobre lo que vio en su infancia. El mayor Marcel trajo a casa un par de fragmentos para mostrar a su esposa e hijo, y luego los llevó de vuelta a la base militar de Roswell. Relata Jas Marcel Jr. Describe cómo estas cosas extrañas eran diferentes de todo lo que había visto, y sobre todo porque tenían alguna clase de marcas. Había algo parecido a nervaduras, y estaban cubiertas con algún tipo de inscripciones. Jas recuerda que entonces pensó que eran jeroglíficos, pero más tarde se dio cuenta de que eran más bien formas geométricas y símbolos. Aunque la versión del globo meteorológico parecía poner un punto final al incidente en Roswell, pronto aparecieron nuevas revelaciones. El incidente en Roswell continúa generando controversia ya por 40 años. Una de las razones de esto es el relato de Grady Barnett, un ingeniero que en ese momento vivía en Roswell. Le contó a su amigo Vern Malty lo que sucedió en aquel día de julio. Barnett me dijo que, al regresar de un paseo por los campos, se encontró con una nave voladora con una escotilla abierta, y junto a ella yacían 4 criaturas extrañas, recuerda Vern Malte. Grady Barnett afirma que vio la nave voladora estrellada y a sus 4 pilotos, que yacían en la hierba. ¿Quizás era de esta nave de la que hablaban más tarde en su comunicado de prensa los militares? Se pregunta el narrador. Sin embargo, si la nave voladora de Barnett casi no sufrió daños, ¿de dónde provinieron los numerosos restos de los que hablaba McBrazel? En esta historia hay otro misterio. Barnett declaró que todos los extraterrestres estaban muertos, pero el sheriff George Wilcox no estaba seguro de eso. Mi abuelo decía que tenían cabezas grandes y estaban vestidos con algo parecido a trajes espaciales de seda muy fina, comparte él. Le pregunté, ¿estaban muertos o vivos? Él dijo, parece que uno de ellos estaba vivo. Tal vez, en Roswell no se estrelló una, sino 2 naves OVNI, y en cada nave había 4 pilotos. Muchos ufólogos creen que así fue como sucedió todo. Los testigos afirman que los restos encontrados en el campo eran muy pequeños, lo que indica una destrucción total de la aeronave. Las declaraciones de otros participantes en esta historia
sugieren que la clave para resolver todos los misterios y discrepancias estaba a varios kilómetros del rancho de Brazel, mucho más cerca de Roswell. El objeto en cuestión fue creado en 1925 y estaba hecho de algún material extremadamente resistente, de modo que una fuerza extraterrestre podría haberlo destruido. Hablando de los restos encontrados en el rancho de Mike Brazel, cabe señalar que estaban compuestos de un material claramente desconocido para los humanos. Nadie pudo siquiera aproximarse a determinar qué tipo de material era, subraya el narrador. Lo que parecía ser papel de aluminio no podía ser cortado, y lo que parecía ser madera no ardía ni se dejaba afectar por los insectos. Esto indica un material que no podría haber existido en 1947. Pero, ¿es posible que los fragmentos llegaran al rancho de Brazel de forma natural? ¿Quizás son solo meteoritos? El Dr. Richard Moon, experto en problemas de ecología, explica: los meteoritos entran en la atmósfera de la Tierra a una velocidad muy alta. Como resultado de la fricción, cambian de curso, comienzan a arder y disminuyen de tamaño. Pero, ¿qué es lo más importante? Si los objetos extraterrestres realmente alcanzan la superficie del planeta, dejan detrás de sí enormes cráteres, similares al cráter en Arizona. Sin embargo, el objeto que cayó en Nuevo México no dejó ningún cráter. En el lugar del incidente había solo una pequeña abolladura, que se asemejaba más a las consecuencias de un aterrizaje de emergencia que a un descenso imprudente desde la órbita. Algunos creían que en el rancho Brazel habían encontrado algo inusual. A finales de la década de 1940, la antigua Unión Soviética seguía de cerca las pruebas de armas nucleares estadounidenses, que se llevaban a cabo a solo cientos de kilómetros de Roswell. Es lógico suponer que un avión espía podría haberse dirigido precisamente a este lugar. Sin embargo, en 1947, los soviéticos no estaban realizando ninguna actividad de este tipo. Con base en la Ley de Libertad de Información, se revisaron todos los casos de incursiones de aviones soviéticos en el espacio aéreo estadounidense durante ese año. Y se descubrió que ningún avión soviético se acercó siquiera a las costas de los Estados Unidos. Sin embargo, investigaciones recientes de Folgy mostraron que el incidente en Roswell no dejó indiferentes a las autoridades soviéticas. George Knapp, un periodista, al regresar de Rusia, descubrió que los rusos seguían con gran interés todo lo relacionado con Roswell. Más aún, llegaron a conclusiones sorprendentes. Knapp se encontró con un científico que había trabajado anteriormente con Sergei Korolev, el padre de la cohetería soviética. Korolev le habló de su encuentro con Joseph Stalin, quien a finales de la década de 1940 mostraba un interés desmedido por los ovnis y quería saber todo sobre Roswell. Esta ciudad se convirtió en un objetivo para la inteligencia rusa, ya que allí se probaban tecnologías militares estadounidenses. A Stalin le interesaba el incidente en Roswell y ordenó recopilar todos los hechos sobre esta historia. Los científicos rusos llegaron a la conclusión de que en Roswell realmente algo se había estrellado, y claramente no era un globo meteorológico. No podían decir con certeza de dónde provenía este aparato, pero estaban seguros de que no era ni su satélite ni uno estadounidense. En su opinión, era un objeto de origen extraterrestre. Sin embargo, el principal en esta historia seguía siendo Mac Brazel, el hombre con el que todo había comenzado. Se convirtió en prisionero de su propio rancho, y los militares temían seriamente que pudiera revelar accidentalmente información. Los eventos en Roswell tomaron un nuevo giro cuando, según testigos, Brazel escapó de los militares y encontró refugio con amigos. Uno de ellos, Jude Roberts, exgerente de una estación de radio local, lo escondió en su casa. Roberts recuerda: encontramos un lugar donde podía esconderse de los curiosos y al menos dormir una noche. Planeaban emitir una entrevista con Brazel, pero, según Roberts,
recibieron varias llamadas de Washington instándoles a no hacerlo. Nos advirtieron que si no queríamos perder la licencia, era mejor que olvidáramos esta entrevista. De lo contrario, no pasaría ni un día antes de que nos despidiéramos para siempre del negocio de la radio. ¿Es realmente verdad? ¿Acaso los militares utilizaron métodos tan sucios para hacer callar a Brazel? Y si es así, ¿sobre qué exactamente? Lo mantuvieron literalmente encerrado en la base, bajo custodia en un departamento especial. No era una prisión, pero no se diferenciaba mucho de ella. En la tarde del 9 de julio, los militares organizaron una conferencia de prensa en Roswell. En ella, Brazel dijo algo completamente diferente a lo que había dicho el 6 de julio, pronunciando cosas absolutamente opuestas. ¿Qué encontré en el campo? Era un meteorito. Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué meteorito? Vamos, eso es una tontería. ¿Qué le sucedió a Brazel durante su encarcelamiento en la base? ¿Por qué cambió su testimonio? Quizás los militares no querían que Glenn Dennis contara a los periodistas la misma historia que el patólogo. En 1947, trabajaba en la funeraria Ballard, y ese año tuvo que llevar en varias ocasiones a la base a pilotos que habían tenido accidentes. En uno de esos días, estando en el terreno del hospital, vio restos metálicos amontonados. Estos restos fueron encontrados en el rancho de Brazel. Glenn Dennis, ex patólogo, recordó cómo se acercó al lugar del incidente y preguntó: «Parece que ustedes tienen un accidente». Vio los restos en el patio trasero, y fue entonces cuando comenzaron sus serios problemas. «Lo siento, señor, esto es propiedad privada», le respondieron. «Si quieres vivir, olvida lo que viste», añadieron los guardias, amenazándolo abiertamente. Sin embargo, el conocimiento de Dennis sobre los eventos en Roswell no terminó ahí. Le esperaba descubrir más sobre su amiga, una enfermera que trabajaba en el hospital de la base militar. Ella era teniente, joven y muy religiosa, criada en estrictas tradiciones católicas. Un día, al entrar en la sala de anatomía en busca de materiales, se encontró con dos médicos que estaban examinando cuerpos, pero no eran cuerpos humanos. Ella describió que dos de ellos estaban gravemente desfigurados. Después de eso, se sintió incómoda y decidió regresar a la base. Nunca más la volví a ver, recordaba Dennis. Al día siguiente, llamó al hospital para preguntar por su estado, pero le respondieron que la habían trasladado de urgencia y nadie sabía a dónde. Desde entonces, ya no estuvo en la base. ¿Qué le sucedió a la enfermera que accidentalmente miró en la sala de anatomía ese fatídico día? ¿Tuvo que realizar autopsias a los cuerpos de los que hablaba el sheriff Wilcox? Y si es así, ¿qué relación tenían esos cuerpos con los restos encontrados por Mac Brazel? Desafortunadamente, las respuestas a estas preguntas solo complicaban el misterio de Roswell. Si realmente había dos platillos voladores o dos mitades de uno y el mismo, surge la pregunta: ¿a dónde fue a parar toda esta masa de pruebas? ¿Y qué sucedió con los pilotos de las naves extraterrestres que fueron descubiertos en el lugar del accidente? Sapo Henderson, un trabajador de la base, afirma que sabe la respuesta a esta pregunta. Dijo que si ya estaba impreso en los periódicos, entonces ya no es un secreto. Compró un par de periódicos y se los llevó a Dennis en el coche. «Aquí, lee», sugirió. Cuando Dennis leyó, Henderson añadió: «Todo esto es pura verdad. Yo personalmente transporté el platillo estrellado a Dayton, estado de Ohio». Así, las pruebas materiales de la existencia de vida extraterrestre fueron trasladadas a Dayton y allí escondidas para siempre del público. Pero, ¿cómo podemos probar que todo esto realmente sucedió? Quizás las pruebas están ocultas donde las personas comunes nunca podrán encontrarlas. Una cosa es cierta: el gobierno se llevó todas las pruebas, acordonó el lugar de la caída, recogió la nave y los cuerpos, sin dejar ni un solo grano de arena. De fuentes confiables se supo que las naves espaciales y los cuerpos
fueron primero colocados en el hangar 84 de la base local de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y luego fueron transportados por partes a otras bases. Una enfermera, amiga de Glenn Dennis, vio 3 cuerpos en la sala de anatomía, lo que confirma que al menos 3 extraterrestres estaban en la base en ese momento. Muchas personas, que no se conocen entre sí, cuentan la misma historia, pero desde diferentes puntos de vista. Comienza con Mac Brazel, quien encontró los restos, y termina con el mayor Edwin Easley, que se dirigía al lugar de la caída. Si esta historia fuera un engaño, los testimonios de estas 2 personas no coincidirían tan perfectamente. El misterio del incidente en Roswell nunca podrá ser completamente explicado, a menos que nuevos testimonios puedan romper el medio siglo de silencio, erigido con los métodos y técnicas más brutales. ¿Se puede esperar que esta muralla algún día se derrumbe y que el gobierno nos revele toda la verdad sobre el incidente en Roswell? Bajo la presión de sus electores, el congresista del estado de Nuevo México, Steven Schiff, se dirigió al Departamento de Defensa de los Estados Unidos en busca de una aclaración oficial sobre los eventos de julio de 1947. En marzo de 1993, intentó romper el muro de secreto que rodeaba los eventos en Roswell. El coronel, quien refirió que los documentos de ese período se conservan en el Archivo Nacional, aconsejó al congresista dirigirse directamente allí. La búsqueda de los archivos se convirtió en otro misterio. Al final, Schiff recibió una respuesta del Archivo Nacional, donde le informaron que no tenían ninguna información sobre los eventos en Roswell. Así, en el Ministerio de Defensa consideraban que no había ocurrido ningún incidente en Roswell. Quedaban preguntas. ¿Por qué no se conservaron las declaraciones protocolizadas de los testigos? ¿Dónde estaba el informe de la operación militar en territorio privado? En las carpetas del Libro Azul no había nada sobre Roswell, salvo un párrafo de un periódico local, archivado por otro motivo. El congresista Schiff no recibió respuesta a su pregunta ni de los militares ni de los guardianes de nuestra historia. Pero, ¿qué pasa con las amenazas, el chantaje y el silencio forzado? ¿Acaso el gobierno cree que seguiremos creyendo en este cuento sobre el meteosont? Para aquellos que vieron con sus propios ojos lo que sucedió en Roswell, principios de julio de 1947, permanecerá como una fecha memorable. Pero hasta que aparezcan nuevas pruebas, el misterio de Roswell seguirá siendo uno de los enigmas no resueltos en las páginas de los diarios de ovnis. En el mapa de los Estados Unidos aparecieron marcas blancas. Al encontrarse detrás de esta cerca sin el permiso de las autoridades, firmará su propia sentencia de muerte. Se sospecha que aquí se encuentra una base secreta de platillos voladores. Esperemos que las fotografías tomadas desde satélites rusos confirmen documentalmente el relato de un hombre que se llama a sí mismo el primer mecánico de ovnis en la Tierra. Antes de acusar al gobierno de una colaboración secreta con extraterrestres, intentaremos infiltrarnos en la zona prohibida. Hoy, el objeto de nuestra investigación será la Zona 51. Para participar en guerras estelares, no es necesario tener una nave espacial. Se puede simplemente ir a un rincón desértico del estado de Nevada, conocido como Zona 51. Según los testimonios de los testigos, allí, en la cuenca del desaparecido lago Groom Lake, día y noche se trabaja en el fantástico proyecto del siglo. Los mapas geográficos afirman que no existe ninguna base en esos alrededores, pero sobre su territorio regularmente flotan platillos voladores. Glenn Campbell, director del proyecto Zona 51, señala que después de la famosa historia con Robert Lazar, aquí llegaron caravanas enteras de cazadores de ovnis. Lazar, un exfuncionario del gobierno, informó que desde 1988 hasta 1989 trabajó en un objeto ultrasecreto cerca de Groom Lake. Él recuerda: después de que comencé a trabajar, me llevaron en avión desde Las Vegas a la Zona 51.
Luego me trasladaron 25 kilómetros al sur, a lo largo de un lago que no se había secado, compuesto por 9 hangares, ubicados directamente en la roca a un ángulo de 60 grados con respecto a la línea del horizonte. Todos estaban muy bien camuflados. Lazar afirma que allí trabajó en la creación de naves discoidales basadas en tecnologías extraterrestres. Al estudiar los fundamentos teóricos de las tecnologías de los dedos meñiques, el investigador señaló que habían sido demostradas de manera visual y parecían bastante convincentes. Según sus palabras, trabajó en una de las varias naves voladoras asignadas a la zona S4. Al principio pensó que era un típico vehículo de alta velocidad, aunque parecía bastante grande, 5 metros de altura y 8 de diámetro. En el compartimento central había consolas de control y 2 sillas muy pequeñas, apenas adecuadas para un niño. Este dibujo fue elaborado según las palabras de Bob Lazar. Si esto no es una fantasía, entonces representa una prueba contundente de la visita a la Tierra de una inteligencia diferente a la humana. Pero, ¿cómo logró el gobierno de los Estados Unidos adquirir varias naves voladoras y mantener este secreto bajo llave durante casi medio siglo? Si los rumores siguen extendiéndose, ¿por qué no hacer una declaración oficial y aliviar la estricta confidencialidad? En septiembre de 1993, 1.600 hectáreas de tierras desérticas del estado de Nevada, que forman parte del complejo militar Melez Range, fueron transferidas al control de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En los últimos años, Glenn Campbell ha estado tratando de desmantelar el mito de la Zona 51. Esta zona es solo un pequeño trozo de tierra en el complejo de objetos secretos de la base militar Nellis Range, esparcidos por el desierto. Hasta principios de los años 80, se podía acercar a las estribaciones del valle de Ekrum Lake y admirar la arquitectura militar, aunque desde lejos. Las montañas fueron cerradas solo a mediados de los años 80 para detener la curiosidad de los espías soviéticos. Entonces, la base desapareció de los mapas geográficos, convirtiéndose en un pequeño secreto del gobierno estadounidense. ¿Qué secreto militar está rodeado de tales estrictas medidas de seguridad? ¿Alguien sabe qué hay dentro? El coronel retirado Wendell Stevens, quien sirvió durante muchos años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, contó que desde la Zona 51 despegaban aviones de reconocimiento tipo U-2, Mirlo Negro y Stealth Fighter, cuya existencia muchos ni siquiera sospechaban. Él se pregunta por qué las autoridades aplican armas mortales contra simples aficionados a observar aviones. Los aviones que entran en la zona se encuentran con misiles de clase tierra-aire. Stevens recuerda cómo un helicóptero armado hasta los dientes los persiguió. Un avión interceptor salió a su encuentro, o simplemente fue derribado. Se pregunta, ¿no parece esto una contramedida que ha ido demasiado lejos? ¿Qué sucederá si alguien se arriesga a cruzar la frontera de esta zona? Por ahora, una cosa está clara. Con la Zona 51 no se juega, y un fin de semana en el pintoresco lugar de Groom Lake puede costarte la vida. Te convertirás en alguien que sabe demasiado. A la pregunta de qué está sucediendo aquí, el guardia responde, «Lo siento, el paso está cerrado. No se puede entrar. No se pueden hacer preguntas de más, ya que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para que la gente evite estos lugares». Norio Hayakawa, director de la Agencia de Investigaciones Civiles, experimentó en carne propia la aplicación de las estrictas leyes de la Zona 51. En 1991, llevó a un grupo de periodistas del sur de California para observar maniobras de objetos no identificados. De repente, su caravana de coches azules fue atacada por un helicóptero sin insignias que se quedó suspendido a 3 metros sobre ellos. Hayakawa se pregunta si sabía sobre las consecuencias de la invasión de civiles en territorio de una instalación militar. Él afirma que no cruzaron los límites de la zona militar, estando en territorio público.
Si los militares están dispuestos a usar ametralladoras a 15 kilómetros de la parte secreta, ¿por qué no utilizan la forma más sencilla de espionaje aéreo? El coronel retirado Wendell Stevens no está de acuerdo con este punto de vista. Él sostiene que los vuelos sobre el complejo Nellis Range están estrictamente limitados. Incluso durante ejercicios de combate, se prohíbe a los pilotos sobrevolar esta zona. Basta con rozar con el ala la frontera invisible y adiós carrera aérea. A los navegantes perdidos se les ordena regresar y se les informa sobre la ruta más corta para salir de la zona. A los infractores más desesperados del espacio aéreo de Groom Lake se les expulsa con la ayuda de aviones interceptores. Los pilotos civiles que se encuentran en esta zona cerrada pierden automáticamente sus derechos y algunos simplemente son derribados. George Snepp, periodista, señala que durante 40 años se han llevado a cabo pruebas secretas y se han desarrollado proyectos locos de los militares. La naturaleza ha proporcionado a este lugar un campo de pruebas separado, un desierto rodeado de montañas. Los aviones perdidos aquí se enfrentan a misiles de clase tierra-aire. En el suelo se han instalado detectores que reaccionan a la presencia humana, y las cámaras de vigilancia, dispuestas por todas partes, completan el cuadro de la elevada vigilancia de los dueños locales. Estas medidas de seguridad se vuelven necesarias cuando se trata de objetos de destino estratégico, donde se prueba armamento de alta precisión y láseres destinados a emisores espaciales. O tal vez se trate de algo fundamentalmente diferente. Los investigadores han gastado una gran cantidad de esfuerzos y recursos para averiguar el significado de la Zona 51. La certeza de que allí se está desarrollando alguna nueva tecnología crece. Sobre las cumbres de Groom Lake se observan aparatos que se asemejan a lo que llamamos platillos voladores. Cada vez más expertos en ufología vinculan los proyectos secretos con el estudio de tecnologías extraterrestres. La sensación sigue siendo una sensación, sin embargo, los testigos no dudan del origen cósmico de las aeronaves que surcan el valle montañoso. Para confirmar sus relatos, traen de la Zona 51 fotografías, cintas y videocasetes grabados en las páginas de los diarios de ovnis. Cientos de cazadores de ovnis se dirigen regularmente al desierto y vagan por las montañas alrededor de la Zona 91. Armados con cámaras en la esperanza de capturar un extraño aparato volador. Uno de los participantes de la expedición logró grabar un fragmento con la aparición de un disco sobre Groom Lake. Este aparato no se parecía a ninguno de los medios de transporte conocidos. Planeaba en silencio, en zigzag, cambiando bruscamente de altura y rumbo, girando en cualquier dirección a 75 grados. Tal vez era un dispositivo que nos llegó de otros mundos. Los trabajadores cuentan que este aparato aterrizó aquí en 1953 y que entonces se trajeron aquí extraterrestres vivos. Los rusos fotografiaron la Zona 51 durante muchos años y Stalin estaba preocupado. Quería saber qué había sucedido en Roswell. Al final, llegaron a la conclusión de que no era un satélite estrellado, sino un aparato de origen extraterrestre. Los rusos no sabían de dónde había llegado, pero comprendían la enorme importancia de tal hallazgo. Por supuesto, todas estas conversaciones no tienen ninguna evidencia detrás. ¿Y puede haber alguna evidencia en absoluto? Los trabajadores saben sobre esta zona exactamente tanto como nosotros. ¿De dónde surgen las leyendas sobre extraterrestres estudiados en la Zona 51? Las personas que trabajan allí pueden no saber de la existencia del objeto. Recientemente, un tribunal federal atendió su solicitud y ahora los trabajadores conocen el nombre de su empresa, pero no más. Si usted trabaja en una de las bases secretas en Nevada, lo llevan cada día desde Las Vegas, primero en avión y luego en autobús. Las ventanas están oscurecidas y solo logra salir a su hangar de trabajo y a algunos edificios vecinos.
Es curioso por qué los rusos pueden volar y fotografiar estos objetos de los cuales los contribuyentes estadounidenses no saben nada. En 1988, un satélite ruso tomó una fotografía única de la Zona 51. En ella se ve un aparato al borde de la pista de aterrizaje que parece estar intentando despegar. Sin embargo, una fotografía inusual aún no es prueba de la existencia real de tecnologías extraterrestres. Según las descripciones de Robert Lazar, en el disco se encuentra un reactor gravitacional que genera una onda de contrafuerza que contrarresta la gravedad terrestre. Se requieren cinturones especiales, ya que no se producen sobrecargas durante el vuelo. Los misteriosos aparatos sobre la Zona 51 pueden no ser otra cosa que un regalo del gobierno de los Estados Unidos de extraterrestres que se estrellaron en nuestro planeta. Tal vez la cooperación interplanetaria está en pleno desarrollo, y nosotros ni siquiera lo sospechamos. El relato de Robert Lazar sobre su trabajo en un objeto no identificado, que fue entregado llave en mano por seres extraterrestres, se convirtió en una de las más grandiosas sensaciones del siglo. Lazar afirma que durante su estancia en la Zona 51 y en el objeto S4, obtuvo pruebas irrefutables de la existencia de otros mundos inteligentes. En una de las entrevistas televisivas, informó que tuvo acceso a documentos oficiales, según los cuales la tecnología de la nave voladora llegó a nosotros desde el sistema estelar Zeta, que se encuentra a una distancia de 35 años luz de la Tierra. Al describir a los extraterrestres, Lazar habla de seres con piel gris y grandes cabezas, que medían poco más de 1 metro de altura y pesaban entre 12 y 25 kilogramos. Estos extraterrestres afirmaban que han estado visitando la Tierra desde hace mucho tiempo, y como prueba presentaron fotografías que, según ellos, fueron tomadas hace 10.000 años. El intercambio intergaláctico de información y tecnología continuó hasta 1979, cuando de repente ocurrió un conflicto y los extraterrestres abandonaron la Tierra. En la prisa, los astronautas de CTTST dejaron en el objeto C4 una montaña de piezas de repuesto, lo que permitió a los científicos terrestres ensamblar su propia nave voladora. Luego comenzaron las pruebas del objeto no identificado sobre la Zona 51, donde los militares establecieron un régimen de máxima secretividad. Según las palabras de Lázaro, las estrictas medidas de seguridad estaban más que justificadas, ya que el dispositivo extraterrestre generaba energía que superaba en múltiples ocasiones el potencial nuclear de la Tierra. La fuente de energía de la nave voladora funcionaba con pulsos de alta potencia, obtenidos mediante la quema de antimateria. Un arma que operara bajo este principio podría destruir toda la civilización terrestre de un solo disparo. Además, esta energía podría ser utilizada para hacer que la nave fuera invisible. El disco podría volar sobre cualquier posición táctica y permanecer indetectable, volviéndose transparente como el vidrio. Norio Hayakawa, convencido de que las tecnologías extraterrestres no están destinadas a ser utilizadas para el bien de la humanidad, advierte que si los logros de los extraterrestres cayeran en manos de los industriales militares, esto solo acercaría la Tercera Guerra Mundial y el fin del mundo. En su opinión, las zonas 51 y el objeto S4 no son en absoluto los únicos lugares en los Estados Unidos para probar dispositivos de alta potencia. Señala los polígonos secretos en el sur de California, donde en varias bases de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se llevan a cabo pruebas de componentes individuales de naves voladoras. Hayakawa observa que no hay aviones convencionales aquí, ni en los hangares ni en la pista de aterrizaje. Todo está vacío. Cuando se construyó esta base, los lugareños observaron el movimiento constante de camiones con cemento, lo que indicaba planes para crear un enorme complejo subterráneo. Comparte su experiencia de comunicación con los constructores de objetos subterráneos en la Zona 51, quienes contaron cómo los laboratorios y las plataformas de prueba crecían en profundidad, mientras que arriba permanecía el mismo desierto.
Las bases californianas están protegidas con la misma vigilancia que la Zona 51, y su modesta apariencia suscita sospechas. Si los gigantes subterráneos realmente existen en Nevada y California, esto podría significar que en ellos se oculta una amenaza para la humanidad. Robert Dean, analista, expresa su punto de vista. Si somos sinceros, podría ser que las personas abducidas en la frente no caigan en Marte, sino en un búnker de un laboratorio secreto. Las guerras nunca han sido consideradas una constitución y una ley de derechos humanos, y las historias sobre naves voladoras se vuelven aterradoras. ¿Podría la Zona 51 ser una prisión para los prisioneros de los ovnis? Según el relato de Lázaro, el objeto S4 está ubicado en una roca y consta de 9 hangares, cuyas puertas están cuidadosamente camufladas. Sorprendente, pero cierto. La descripción coincide con los relatos de varias personas que afirman haber sido secuestradas por ovnis y trasladadas a fortalezas subterráneas. Estos rehenes de platillos voladores se encuentran en mazmorras, donde a veces se vislumbra el uniforme militar estadounidense. Algunos creen que las tecnologías extraterrestres pueden servir como una protección confiable para los habitantes de la Tierra contra los propios extraterrestres. Uno de los expertos expresa la opinión de que el gobierno y los militares temen no a un enemigo terrestre, sino a un adversario cósmico. Asegura que la mayor amenaza proviene de las invasiones de otros mundos. Existen testimonios de que el gobierno prioriza su propia seguridad por encima de todo. Según sus palabras, están infiltrando espías en organizaciones de ufólogos, publican falsificaciones en la prensa y se burlan de aquellos que afirman haber visto ovnis. Las autoridades, en su opinión, han trabajado en crear una imagen distorsionada de la opinión pública. Y hoy en día todo lo relacionado con la ufología está perdido en el abismo de la desinformación masiva. Fotografías obtenidas de satélites rusos, así como otras imágenes auténticas, confirman objetivamente la existencia de una base en la Zona 51. Las mazmorras creadas por los militares impresionan por su magnitud. Testigos que han estado allí informan sobre más de 40 pisos. Por razones incomprensibles, los militares continúan controlando todos los accesos al valle de Groom Lake, y la preocupación de la población en relación con el misterio de la Zona 51 crece día a día. Si los ovnis no son una invención, entonces la política de las autoridades parece bastante calculada. Intentan evitar el pánico. Existe la versión de que los extraterrestres fueron recibidos en el más alto nivel en algún momento de la década de 1940. Cuando reinaba la histeria masiva en torno al comunismo y el caos de la política mundial. Los informes sobre ovnis difícilmente habrían podido enfriar la atmósfera de aquellos años. Todas las conjeturas sobre la Zona 51 siguen siendo solo suposiciones, sin tener pruebas reales de que poseemos tecnologías extraterrestres. ¿Cómo se puede comprobar la existencia de vida inteligente en otros mundos si todos los caminos que conducen a ello están bloqueados por lo militar? Pero si las pruebas existen, surge la pregunta: ¿cambiará el mundo para mejor cuando las presentemos en las páginas de los diarios de ovnis?